Que la paz y la gracia de Dios inunden tu corazón en este momento. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, te invito a tomar una respiración profunda, a dejar a un lado las prisas del mundo y a abrir tu espíritu para recibir este mensaje. Si esta reflexión toca tu alma, considera compartirla con alguien que pueda necesitarla. Al hacerlo, no solo compartes un video, sino que te conviertes en un faro de esperanza y fe, extendiendo la bendición que estás a punto de recibir. Que Dios bendiga tus manos y tu generosidad. Todos lo miraban como si estuviera perdido, pero él no lo estaba. Simplemente caminaba sostenido por una fe que no necesita ver para creer, esa fe que te abraza incluso cuando el mundo no comprende tu silencio ni tu calma. En algún lugar remoto, oculto entre montañas cubiertas por un velo de niebla, existía un bosque donde todo parecía vivir con una prisa inagotable. Los monos saltaban de rama en rama con una ansiedad contagiosa. Los pájaros surcaban el cielo en una competencia eterna por ver quién volaba más alto y más rápido. Incluso las hormigas, diminutas pero implacables, corrían sin descanso construyendo su vasto imperio de hojas y tierra. El bosque era una sinfonía de movimiento y ruido. Nadie se detenía a contemplar la belleza de un amanecer. Nadie prestaba oído al murmullo sabio del río. Todos querían llegar, aunque nadie sabía con certeza a dónde se dirigían. Y en medio de tanta velocidad, colgado de la rama más alta de un árbol ancestral, vivía un ser que no jugaba según esas reglas, un perezoso. Su cuerpo se movía con una calma casi sagrada, como si danzara en cámara lenta con el tiempo mismo. Su mirada parecía perdida en un punto más allá de las copas de los árboles, contemplando secretos que solo él conocía. Para algunos, era una figura melancólica, para otros, una broma de la creación. Pero en su quietud, residía una profunda sabiduría. Mientras los demás animales se agotaban persiguiendo metas efímeras, él simplemente observaba. Veía cómo el sol tejía luces y sombras entre las hojas, cómo el viento jugaba a mecer los nidos, cómo la vida corría tan deprisa que a menudo se olvidaba de respirar. El perezoso no tenía prisa, no porque fuera incapaz de moverse más rápido, sino porque había comprendido una verdad fundamental que los demás ignoraban: todo en la vida tiene su momento perfecto, un ritmo divino. Cada día, los habitantes del bosque pasaban cerca de su árbol y se burlaban. «Mírenlo», gritaba una ardilla con una risa chillona. Si se moviera más lento, el musgo le crecería en la espalda. «Debe ser pereza en estado puro», sentenciaba un tucán desde la altura. «Así jamás logrará nada importante en la vida». Él nunca respondía. Simplemente seguía allí, colgado, tranquilo, con la vista fija en el horizonte. A veces, una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, otras, cerraba los ojos y escuchaba el murmullo del viento, como si el aire le susurrara los secretos de Dios, secretos que los oídos ocupados no podían percibir. No sentía la necesidad de convencer a nadie ni de demostrar nada. Había aprendido a confiar en ese pulso invisible que guiaba su existencia, un ritmo que no dependía del ruido del bosque ni de las urgencias del mundo. Muchos decían que su vida era un desperdicio, que nunca alcanzaría nada valioso. Pero lo que ellos no sabían era que el perezoso entendía algo mucho más profundo, que la vida no siempre se trata de correr, sino de saber cuándo avanzar y, más importante aún, cuándo esperar en Dios. Mientras los demás se consumían en la búsqueda de la perfección, él descansaba en la perfecta voluntad de su Creador, sin miedo a detenerse. Sabía que incluso en la quietud, su espíritu estaba en movimiento. Sabía que cada respiración era una oración y que cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad envuelta en la gracia divina. Y aunque todos creían que su lentitud era debilidad, él sabía que, en realidad, era fe. Una fe silenciosa e inquebrantable, una confianza sin necesidad de explicaciones, una certeza absoluta de que todo lo que debía suceder,
sucedería en el momento correcto ordenado por Dios. Así pasaban los días. El bosque rugía con actividad frenética, el sol recorría el cielo, y él seguía allí, observando, sereno, colgando de su rama favorita. En su calma había algo poderoso, casi sagrado. Era como si su alma hablara un idioma que el resto del bosque había olvidado, el idioma de la fe. Porque aunque no lo decía en voz alta, él lo sabía en lo más profundo de su ser, no necesitaba ver el camino completo para seguir adelante. Solo necesitaba confiar en aquel que había trazado el camino para él. Una mañana, los animales se reunieron junto al gran río, como era costumbre al inicio de la temporada de lluvias. Era un tiempo para compartir noticias, frutos y grandes planes. Todos hablaban de sus futuras hazañas, de los nuevos territorios que explorarían, de las metas que alcanzarían. Todos, excepto él. Desde su rama, el perezoso escuchaba. Oía al jaguar jactarse de su fuerza, a los loros presumir de sus plumajes coloridos y a las ardillas planear recolectar más nueces que nadie. Y entre las risas, alguien volvió a mencionarlo. El de allá arriba, dijo un mono, señalándolo con desdén. Seguro ni sabe en qué día vivimos. Debe creer que los frutos le caen del cielo solo para él, se burló la ardilla. Nunca lo he visto esforzarse por nada, añadió el tucán con desprecio. Vive colgado de esa rama como si el mundo no le importara. Las carcajadas resonaron en el claro. Pero el perezoso no reaccionó. Lentamente, giró su cabeza, miró el horizonte y dejó escapar un suspiro. No era de tristeza ni de enojo. Era una mezcla de compasión y paz, porque él sabía que no todo lo visible tiene valor, y no todo lo invisible carece de él. Sabía que la verdadera fuerza no se exhibe, se siente en el alma, y que el ruido no siempre es sinónimo de propósito divino. Aún así, había momentos en que el silencio pesaba. Al atardecer, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, una duda sutil a veces asomaba en su mente, ¿y si tienen razón? ¿Y si de verdad estoy perdiendo el tiempo? Pero entonces, una suave brisa lo acariciaba, moviendo las hojas a su alrededor, y algo en su interior se aquietaba. Era como si la creación misma le recordara que debía confiar. Aunque no entendiera el porqué de su ritmo, había una razón divina detrás de cada pausa, de cada espera. Esa noche, bajo un manto de estrellas, permaneció despierto. Las veía tan lejanas, tan inalcanzables, y sin embargo, brillaban fieles cada noche. Quizás la fe era eso, pensó, seguir brillando en medio de la oscuridad, permanecer firme aunque el amanecer aún no se vea. Y desde su rama, murmuró una oración casi inaudible, no entiendo el camino, Señor, pero confío en ti. Esas palabras, suaves como un susurro, se elevaron con el viento, como incienso hacia el cielo. Mientras el bosque seguía su ritmo frenético, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras, pesadas, distintas. Algo se acercaba. Y solo el perezoso, en la profundidad de su calma, parecía sentirlo. No sabía qué era, pero lo presentía, una prueba. Una de esas pruebas que no se enfrentan con la fuerza de la carne, sino con la fortaleza de la fe. Y mientras los primeros truenos retumbaban a lo lejos, una certeza volvió a su mente, a veces no ves el camino, pero sigues caminando, porque sabes quién va contigo. El viento sopló con más fuerza, el bosque se estremeció, y el perezoso, colgando de su rama, cerró los ojos con una serenidad que no era de este mundo. No sabía lo que venía, pero estaba listo. Esa tarde, el cielo se vistió de luto. El sol se ocultó tras un pesado manto gris y el viento comenzó a soplar con una furia desconocida. Los animales, antes tan seguros de sí mismos, comenzaron a sentir una inquietud profunda.
Los pájaros buscaron refugio en las ramas bajas, las ardillas se escondieron en los troncos y hasta el orgulloso jaguar buscó amparo en la espesura. Había en el aire un presagio de caos. El perezoso abrió los ojos. Desde su atalaya, observó las nubes negras acumularse sobre el valle. Un trueno lejano hizo vibrar su árbol, pero él no se movió. Su mirada estaba fija en el cielo, como si buscara el rostro de Dios entre las sombras. De repente, un silencio total. Y luego, la primera gota cayó sobre su frente. Fría, pura, como una señal. Inmediatamente después, la lluvia se desató con una violencia apocalíptica. El bosque se convirtió en un mar de agua y estruendo. Los animales corrían desesperados, el miedo los hacía tropezar y perderse. Desde su rama, el perezoso los vio huir. Por un instante, sintió el impulso de soltarse, de escapar. Pero una voz en su corazón, más fuerte que la tormenta, le susurró que debía quedarse. No por terquedad, sino por fe. Debía confiar. Así que se aferró con todas sus fuerzas a su rama mientras el viento rugía. Las gotas golpeaban su rostro, los truenos retumbaban en sus oídos, pero él permanecía inmóvil, respirando con calma, repitiendo en su mente una sola verdad: si estoy aquí, es por una razón. Dios tiene un propósito. Abajo, el bosque se desbordaba. Los ríos crecían, los nidos caían, las madrigueras se inundaban. En medio del pánico general, el perezoso no temblaba. Su cuerpo empapado se balanceaba con el viento, pero sus ojos seguían fijos en un punto invisible, más allá de las nubes, como si supiera que la calma lo esperaba después del caos. Un relámpago iluminó el bosque, revelando su silueta colgada en lo alto, serena, intacta. Y aunque nadie lo veía, su calma era un ancla en medio de la tempestad. Era como si su fe silenciosa contuviera la furia de la naturaleza. La tormenta rugió toda la noche. Cada vez que el miedo intentaba asaltar su corazón, recordaba que la fe no es entender lo que pasa, sino confiar en el propósito de Dios detrás de todo. Y así, entre relámpagos y rugidos, resistió. Finalmente, el amanecer comenzó a pintar el cielo con una luz nueva. El viento se calmó, el agua cedió, el silencio regresó. Y allí estaba él, mojado, cansado, pero firme. El bosque, que antes se burlaba de su calma, ahora yacía en ruinas. Y el perezoso, sin decir palabra, miró el horizonte con una profunda gratitud. Había creído sin ver el camino. Había confiado sin entender la tormenta. Y eso, lo había salvado. El sol acarició su rostro húmedo y, por primera vez después de la noche más larga, sonrió. A su alrededor, el paisaje era desolador. El gran río se había desbordado, la tierra mostraba cicatrices de barro y hojas rotas. Pero entre el caos, algo hermoso estaba naciendo. Brotes nuevos y verdes emergían del suelo, como si la tormenta hubiera limpiado el bosque para hacerlo florecer de nuevo. Sintió una mezcla de tristeza por lo perdido y gratitud por estar vivo. Y en ese instante, comprendió una verdad profunda: a veces, la fe no te salva de la tormenta, sino a través de ella. Movió lentamente sus patas, estirando su cuerpo adolorido. Cada rayo de sol era como una palabra silenciosa de Dios diciendo: te lo dije, solo tenías que creer. A lo lejos, los otros animales emergían de sus escondites, desorientados. El perezoso los observaba, sabiendo que algo dentro de él también había cambiado para siempre. La tormenta lo había transformado. Antes dudaba de su lentitud, pero ahora entendía que había un poder inmenso en saber esperar, en confiar, en moverse solo cuando el corazón, guiado por Dios, lo dicta. Mientras los demás se apresuraban a reconstruir, él se tomó su tiempo. Cada hoja, cada sonido,
lo sentía más vivo que nunca. No había prisa, había propósito. Comprendió que la fe no se trata de ver lo que viene, sino de mantener la calma cuando no ves nada, de confiar en que el sol siempre regresa, aunque aún estés bajo la lluvia. Respiró profundo y sintió una paz que no venía del exterior, sino de lo que había aprendido en su interior. El bosque había cambiado, y él también. Con el paso de los días, el bosque comenzó a sanar. Pero algo había cambiado en todos. La tormenta les había recordado lo frágil que es la vida y lo importante que es mantenerse firmes en la fe cuando todo tiembla. El perezoso seguía en su árbol, y sin proponérselo, su calma comenzó a contagiar a los demás. Una mañana, una pequeña ardilla, aún temblorosa, subió hasta su rama. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó. ¿Cómo pudiste quedarte cuando todos huimos? El perezoso no respondió con palabras. Solo sonrió con serenidad y levantó su mirada hacia el cielo. El gesto fue suficiente. La ardilla comprendió que a veces la fe no se explica, solo se vive. Poco a poco, otros animales se acercaron. El jaguar, que había perdido su cueva, comenzó a descansar bajo el mismo árbol. Los pájaros compartían sus melodías para animar a los tristes. El bosque, sin darse cuenta, comenzó a imitar la calma del perezoso. Su silencio había sembrado una semilla de confianza y esperanza. Una tarde, una mariposa recién nacida se posó en una hoja cercana, temerosa de volar. «Tengo miedo de caer», dijo. El perezoso, con su lentitud característica, señaló el cielo. La mariposa entendió, abrió sus alas y se dejó llevar por el aire. Voló. Así, sin buscarlo, el perezoso se convirtió en un guía. El bosque ya no lo veía como el más lento, sino como aquel que había resistido. Y en su ejemplo silencioso, muchos encontraron el valor para reconstruir, no solo sus hogares, sino también su fe. Entendieron que la fe, a veces, es simplemente quedarse quieto cuando el mundo corre, confiando en que el sol volverá a salir. Cada amanecer era para él una oración sin palabras, un recordatorio de que creer sin entender también es una forma de volar. Las semanas pasaron, y la vida en el bosque recuperó su ritmo. Pero una tarde, el cielo comenzó a cambiar de nuevo. Una brisa helada recorrió el valle. Las nubes se reunieron y los animales recordaron. El miedo regresó. Algunos comenzaron a correr, a esconderse. Aún no había tormenta, pero el recuerdo bastó para despertar el pánico. El perezoso observó el caos. El miedo, entendió, a veces llega con la memoria. Entonces, recordó aquella noche oscura y la voz silenciosa que le dijo que no se soltara. Esa misma voz le habló de nuevo, suave pero firme: cree otra vez. Con la misma calma que lo había salvado, comenzó a moverse lentamente por las ramas. Su movimiento llamó la atención de todos. Se detuvieron. El perezoso alzó la vista al cielo y simplemente esperó. No corrió, no se escondió, no temió. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito de pánico. Y algo extraordinario ocurrió. Uno a uno, los animales dejaron de correr. Se quedaron quietos, mirando al perezoso, suspendido entre las ramas, sereno, confiado. El viento soplaba, las nubes cubrían el sol, pero el miedo comenzó a desvanecerse. Era como si su fe invisible los estuviera envolviendo a todos, recordándoles que a veces el cielo se oscurece solo para probar si aún crees. Las horas pasaron. Las nubes se disiparon y el sol regresó. No hubo tormenta. Solo una prueba de fe. El jaguar lo miró y murmuró: «Tú sabías que no pasaría nada, ¿verdad?». El perezoso lo miró con dulzura, sin responder, porque sabía que las respuestas más profundas no se dicen con palabras.
El bosque entero respiró aliviado, sabiendo que esa paz venía del corazón de aquel ser que había creído sin ver. Esa noche, bajo las estrellas, el perezoso sonrió. Sabía que el miedo siempre volvería. Pero también sabía algo más fuerte, que la fe verdadera no necesita ver el amanecer para creer que el sol volverá a salir. A la mañana siguiente, por primera vez, comprendió el propósito de todo. Cada espera, cada noche de tormenta, nada había sido en vano. La fe no lo había salvado de la tormenta, lo había salvado en la tormenta. No había evitado el dolor, pero le había dado sentido. Le había enseñado que incluso cuando no ves nada, la mano de Dios te está sosteniendo. El perezoso cerró los ojos y respiró profundo. Ya no temía, porque había aprendido que la fe no elimina el miedo, lo transforma. Su presencia silenciosa se había convertido en un faro. No por lo que decía, sino por lo que vivía. Ahora entendía. A veces, el propósito de Dios no es que llegues lejos, sino que permanezcas firme cuando todo tiembla. A veces, la fe no te lleva al destino, te enseña a confiar mientras esperas. Y en su quietud, el perezoso se convirtió en un símbolo viviente. Una historia que el bosque nunca olvidaría, porque estaba escrita en el alma de todos los que habían aprendido a confiar otra vez. La moraleja de esta historia es profunda y clara. La fe no siempre te muestra el camino, pero siempre te sostiene mientras lo recorres. No hace que las tormentas desaparezcan, pero te enseña a encontrar refugio en tu interior, en la presencia de Dios. Porque creer, incluso cuando no ves, es el acto más valiente que puede tener un alma. Y si tú, que escuchas esta historia, alguna vez te sientes perdido, si la vida parece detenerse, si el silencio te asusta y la espera te cansa, recuerda al perezoso. Recuerda que la fe no se mide en la velocidad de tus pasos, sino en la fuerza de permanecer en tu confianza. Y que, aunque no lo parezca, en cada instante de calma, Dios sigue obrando en silencio a tu favor. Así que no te rindas. Sigue creyendo. Porque a veces, el mayor milagro no es ver la solución, sino seguir confiando cuando nada parece tener sentido. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón hoy y siempre. Que encuentres fuerza en la espera y propósito en tu calma. Amén.